La Radiodifusora Nacional de Colombia, que esta noche inicia sus labores, es la culminación del arduo esfuerzo destinado a dotar al Estado de un poderoso y eficaz instrumento de cultura. Hola a todos, el objetivo principal de este video es exponer temas como los medios de comunicación y la época de la violencia en Colombia y así poder encontrar una relación entre estos dos. La época de la violencia en Colombia siempre se ha descrito como una guerra o lucha entre los liberales y los conservadores, sin sentido y sin antecedentes. Pero si estudiamos un poco más a fondo, la radio cuando llegó a Colombia tuvo un gran impacto en la sociedad y se convirtió en un influenciador político para que el odio colectivo se incrementara en gran medida. Bueno, la violencia con mayúscula se considera el periodo de la unión de todas las violencias con minúscula. Una violencia política, una violencia social, una violencia económica e incluso una violencia religiosa. Todas eran apoyadas por el Estado y hasta fomentadas. Y se dice que la violencia comenzó con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, pero si se miran unos años atrás, se ve que el Partido Conservador quería homogenizar toda la nación con una sola ideología, y para hacer esto utilizaban medios muy violentos contra los liberales. El 9 de abril de 1948, que fue el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, todo este odio, todo este rencor que tenían los liberales contra los conservadores, por lo que ya llevaban haciendo desde hace un tiempo, como que explotó. Y fue mayormente, se dice que en Bogotá, se llamó el Bogotazo, pero esto tuvo consecuencias en todo el país, ya que en todo el territorio se culpaban a los conservadores de lo que había pasado acá en Bogotá por la muerte de Jorge Díaz de Gaitán. La radio jugó el papel de estar informando a las personas tanto de esta muerte como de otros hechos, y así se fomentó el odio contra el rival, y por eso se creó por parte de los conservadores los chulavitas, y por parte del Partido Liberal las guerrillas liberales para defenderse de los chulavitas. Al final, esta época de la violencia terminó con el Frente Nacional, que consistía en alternar dos periodos de gobierno entre los liberales y los conservadores. O sea, el Partido Liberal gobernaba 4 años y los siguientes 4 años gobernaba el Partido Conservador. Por su parte, para entender este tema, también tenemos que entender cómo fue la llegada de los medios a Colombia. Primero, en 1785 se publicó por primera vez el periódico La Gaceta. Este tenía fines bastante emancipadores, puesto que en ese momento se seguía en época colonial. Por su parte, la radiofonía inició sus emisiones con fines periodísticos e informativos desde más o menos 1929. Estos dos medios de comunicación masiva por mucho tiempo pertenecían más bien a la clase élite o a la clase política colombiana. Incluso cuando la radiofonía consiguió un auge en Colombia, se empezó a dar una relación entre los medios de comunicación escritos y los radiales, debido a que muchísimas personas en Colombia carecían de procesos alfabéticos, entonces no sabían ni leer ni escribir, y por eso se empezaron a generar comportamientos de radioescucha asociados pues en favor de estas personas que no podían acceder a los periódicos porque no sabían leer. A razón de ello se presentó la relación entre periódicos y radio, como lo podemos ver en esta imagen tomada de archivo, donde en los periódicos se promocionaban programas de radio para que las personas escucharan. La radio y la prensa escrita fueron muy importantes para el periodo de la violencia, pues gracias a esto la población se mantenía informada sobre todos los hechos que ocurrían en el país. A pesar de la geografía agreste de Colombia y la gran dificultad para llevar la información a los hogares, la radio llegó a mediados del siglo XX, logrando penetrar la vida social. En la mayoría de los lugares del país se realizaban lecturas colectivas sobre la prensa del día. Esto se hacía en panaderías, plazas o cualquier lugar público del lugar en el que se encontraban. La radio se permitía escuchar desde las 4 de la mañana. El primer repetitorio que se oía era las noticias, que era a las 6 de la mañana. De ahí enseguida ya seguía los programas de música, de novelas, porque en ese tiempo las novelas eran en el radio. Y de ahí a las 12 ya se escuchaban las noticias.
Las partes de los conflictos buscaban que los medios de comunicación correspondieran a sus propios beneficios, y las comunicaciones para cumplir este propósito buscaban distintas formas de hacerlo. Por ejemplo, haciendo caricaturas políticas, esto para que todas las personas pudieran entender el mismo mensaje y fuera más fácil para ellas. En la época de la violencia, la radio fue muy importante, gracias a que esta lleva la información a diferentes partes del país, en especial la información política que casi no llegaba a los pueblos. El mayor ejemplo de esto fue el 9 de abril, la cual conmocionó no solo a la capital, sino a todo el país gracias a la radio. La radio no solo sirvió como medio de información o de comunicación, sino también de manipulación por parte de la gente de la élite, para promover las luchas contra el bando opuesto y así intensificando la rivalidad entre los liberales y los conservadores, especialmente en los pueblos los cuales eran mayormente influenciados y donde se expresaba más la violencia. Los medios de comunicación jugaron un papel importantísimo, ya que estos, como su nombre lo indica, brindaban la información. Lastimosamente, era una información que tenía un filtro, ya sea un filtro conservador o un filtro liberal. Lo podemos notar como en el periódico Jornada, que era evidentemente gaitanista, o en emisiones de radio como estas. Ya no hay pueblos cobardes. Nosotros los colombianos hemos tenido 50 años de paz. No vamos a dar la sensación de ser los únicos cobardes del mundo. Debe saber el pueblo colombiano que los obreros que controlan centros de industrias siderúrgicas están haciendo cañones y fusiles. Les daremos una sorpresa. También se evidencia en periódicos como estos. Por un lado, Jornada y El Tiempo eran liberales. En estas imágenes se muestra cómo El Tiempo informaba a favor de Gaitán y Jornada se quejaba de los chulavitas. Por otro lado, periódicos como El Deber o El Colombiano informaban a favor del Partido Conservador y se quejaban del comunismo. Esto eventualmente puede afectar el comportamiento de las personas, incrementando la violencia entre los partidos. Las medidas que tomó el Estado frente a los medios de comunicación, ya que se puede decir que influenciaron bastante en el desorden social de la época, fue controlarlos, darles un tiempo limitado, darles unas condiciones de lo que debían decir y la información que podían transmitir a los oyentes o a los espectadores. Así que puede decirse que la decisión que tomó el Estado colombiano fue censurar lo que podría promover un desorden, podía promover un conflicto. Y para terminar, quiero que se vayan con esta pregunta. ¿Realmente los medios de comunicación tuvieron el poder de propagar el conflicto en Colombia?